Bueno, como cada 2 o 3 días más o menos, siempre pasa algo que revoluciona todo. Hoy quería centrarme un poquito en unos anuncios que hizo el CEO de Nvidia, Jensen, ayer, y cómo esto impacta el futuro de la IA. Y también ver un poquito, empezar a charlar un poco de la geopolítica de AI, que es algo que siempre quiero hablar en el canal, porque me parece importante, me parece que nos define un poco la dirección en la que vamos a estar yendo en los próximos años. Pero también no solamente en lo que era anteriormente, que era el entrenamiento de modelos, sino ahora también en lo que es el test time compute, que sería la cantidad de cómputo que está disponible en la inferencia. Así que, primero que nada, me gustaría dividir el video, todo lo que van a ver acá, que hay un montón de fuentes de información. Me parece importante que ustedes las puedan ver después con su tiempo, su velocidad, que lo vean en detalle, las cosas que les interesan más, las cosas que no, que las eviten. Pero sí me gustaría empezar a ver un poquito, primero lo que se anunció ayer, que es impresionante. Este tipo, Jensen, primero que cambió, eso fue lo más zarpado, fue que cambió la campera de cuero. Primero, acá tienen, es increíble lo que es esta placa, es una 5090, básicamente. Anunció un par de cosas. La primera que anunció es una plataforma que se llama Nvidia Cosmos, que es básicamente una serie, son 7, ahora lo vamos a ver en detalle, pero son aproximadamente 7 modelos de generación de video, um, que lo que está haciendo es o sea, son muy buenos generando mundos que tienen sentido físico. O sea, los problemas que teníamos, si alguna vez vieron esos videos en internet de por ejemplo, Sora, que es los modelos de generación de video de OpenAI, cuando hacen a una gimnasta, por ejemplo, hace cualquier cosa, básicamente. O sea, porque no tiene, o hace a un elefante caminando y el elefante sale volando, por ejemplo. Claro, la razón que pasa es que simplemente recuerden, es una representación estadística, nada más. Entonces, estadísticamente quizás tenga sentido eso que generaron, pero físicamente, la física del mundo en el que vivimos no tiene sentido. El elefante sale volando. Entonces, acá esto es muy importante para todo lo que es robótica. Es un anuncio que hizo Nvidia. El segundo anuncio fue la serie de placa de video 5090. El tercero es una serie de agentes virtuales y estos microservicios que está más relacionado un poco con los agentes. Perdón, no me refería a agentes virtuales, me refiero a lo que sería un chatbot, básicamente un avatar virtual. Y después un modelo o sea, una supercomputadora, básicamente que es más pequeña, sale unos $3.000, pero va a provee la capacidad localmente de correr un modelo de hasta 200 billones de parámetros y también se puede poner varias al mismo tiempo. Entonces, esto básicamente lo que está haciendo es, está comiendo el mercado incipiente que tenía Apple. Por ejemplo, que se podían conectar varias Mac mini entre sí para tener algún tipo de inferencia local, ¿no? Y después finalmente se están haciendo un partnership con Toyota para todo lo que es autos autónomos. Lo tenemos acá. Quería arrancar primero con esto. Todos los links en la descripción, por supuesto. Es un keynote que hicieron ayer en la CES, que es el Consumer Show. Básicamente esto está hace un montón de años, donde siempre, o sea, las empresas de tecnología muestran sus novedades, básicamente en este evento. Acá pueden ver lo que es, o sea, Jensen nos está diciendo un poquito cuál es el futuro y a dónde estamos yendo. O sea, pasamos de lo que son sistemas de reconocimiento de speech, por ejemplo, o un sistema de recomendación, a todo lo que es Generative AI. Vamos a entrar en esta etapa que estamos entrando ahora. Si empiezan a ver todo lo que es Microsoft, OpenAI, Google, Amazon también, Crew AI, por ejemplo, Hugging Face, etcétera. Todos están entrando en este paradigma Anthropic, todos están entrando en este paradigma de lo que es agentes de AI. Esto todavía hay una discusión, voy a hacer un par de videos sobre esto próximamente, pero básicamente vale la pena tener un agentes de AI o simplemente es un modelo de lenguaje que tiene function calling, ¿no? La habilidad de llamar a funciones externas. ¿Cuál sería lo mejor? Porque todavía no son totalmente confiables. Y si vos tenés una sola situación donde el sistema falló, entonces se te cae toda la robustez del sistema, ¿no? Entonces esto, Customer Service, por ejemplo, atención a pacientes, asistentes de código, esto que tenemos ahora, nos estamos recién metiendo en esta área, ¿no? Pero ya Jensen no solo dice eso, sino que el tipo dice,
Está bien, acá es lo que estamos entrando ahora, lo que estamos expandiendo, pero en realidad lo próximo es Physical AI, ¿no? Entonces nos estamos metiendo en este nuevo mercado. A mí me gusta mucho esta empresa, Figure AI, no porque sea la mejor de robótica, que es una de las mejores, sino porque tiene acá esto que dice Master Plan, y acá nosotros podemos ver la cosa de, ok, cuando hablamos de esto, ¿qué significa para el mundo económicamente? ¿De qué estamos hablando? Bueno, acá dice 3 grandes oportunidades de negocio en el largo plazo. La primera es reemplazar la labor física. Más o menos dice el 50% del Producto Bruto del mundo es labor física. La segunda es en todo lo que es digamos, las viviendas, los consumidores, ¿no? Y acá se pueden imaginar que esto también va a ser robots que cuiden a personas mayores, ¿no? Un mundo que está teniendo menos hijos, está envejeciendo más rápido, claramente se va a beneficiar o acá va a haber un mercado inmenso. Y después acá habla de exploración espacial, ¿no? Esto está buenísimo, qué sé yo lo pienso y digo, ¿para qué te tenés que ir al espacio? En realidad andate a una zona desértica y construí casas, por ejemplo, o miná tal elemento de una forma mucho más segura para que los humanos no se vean afectados, etcétera. Cosas de riesgo y bla, bla, bla. Pero pueden ver acá que lo que tenemos es grandes oportunidades de negocio. Entonces, acá cuando Jensen nos dice, mira, nos estamos metiendo en Physical AI, ahí nos estamos metiendo. Y esto lo quiero dar como una especie de trasfondo para pensar un poco por qué es importante AI en la geopolítica que se viene en los próximos años. Entonces, acá tenemos básicamente lo mismo. Esto es un resumen, 11 minutos, donde van a ver todo. Se lo dejo ahí en los chats. Acá tienen lo que es un chipset nuevo que anunció Jensen. Tiene otras cosas. Esto es lo que yo le decía del avatar, básicamente, pero además de eso, lo que tiene acá es como este blueprint, que sería como una arquitectura que se puede deployar en un sistema que hace varias cosas, ¿no? Tenemos un curator, algo que lo customiza, lo evalúa, le setea como filtros y después un retriever de información, ¿no? Entonces, todo esto, pero de forma fácil de deployar en algún tipo de ambiente, ¿no? Y hay varias cosas. Acá lo pueden ver, esto con más detalle, acá donde se empieza a meter en el mundo, acá pueden ver los videos, se empieza a meter en el mundo de la robótica. Empiezan primero, para entrenar buenos modelos que agarren cosas, lo que tenés que hacer es generar data para eso, porque si no, anotar esta data es muy caro. Y hay unos videos de, por ejemplo, Optimus, de Tesla, que básicamente lo que están haciendo es, le pagan a gente que se pone un traje, hace acciones con cámaras y con un montón de sensores, y después usan esa data para mandársela a los modelos que eventualmente son los que estos robots van a usar. Entonces, como eso es muy caro, porque le tenés que pagar a gente y tenés que hacer un montón de data, lo que está haciendo NVIDIA acá es que están generando esa data artificialmente, sintéticamente, y para eso generaron estos modelos. Bueno, se los dejo acá, es bastante interesante todo lo que está en la dirección en la que nos estamos yendo. Hay una cosa acá que a mí me parece buena para dar un poco de background a el gasto de plata que se está haciendo en esto. Todo esto, estos modelos, o se entrenan o corren generalmente en un data center, ¿no? Esos data centers están llenos de chips. En algunos casos de NVIDIA, en otros casos de otras empresas. Acá, en este artículo que yo hice un video de esto, que es la pregunta de, che, se gasta toda esta plata, pero ¿están realmente haciendo, les está devolviendo algo? ¿O están simplemente perdiendo y quemando plata a lo loco? ¿No? Entonces, una buena pregunta, un buen artículo. Acá lo que están diciendo es, mira, si decimos que vos le estás comprando los chips, tantos chips a NVIDIA, y esto es la mitad de lo que sale un data center, bueno, entonces te estás gastando esta plata, 300 mil millones en un data center, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque si vemos las noticias, acá tenemos que solo Microsoft, que es una empresa, son muchas empresas americanas las que están gastando esta plata, va a gastar 80 mil millones en el 2025. Para poner esto en contexto, Argentina tiene unos problemas de deuda impresionantes y en el año 2018 se pidió un préstamo al Fondo Monetario Internacional y ese préstamo es de unos 40 mil millones, creo, ¿no? Y estamos teniendo problemas para devolver esa plata. Bueno, eso es el doble, es lo que se va a gastar Microsoft solamente en el 2025. Meta es básicamente lo mismo, se va a gastar unos 40 mil millones de dólares y lo mismo es para Amazon, para Google, etcétera, ¿no? Acá pueden ver que Trump también está hablando con unos millonarios del Medio Oriente y les están diciendo, sí, vení,
invertí 20 mil millones de dólares y construí cosas acá en los Estados Unidos, ¿no? Y acá nos estamos empezando a meter en por qué es importante esto en la geopolítica. Este tipo les está diciendo, vengan, inviertan acá, inviertan dentro de Estados Unidos. ¿Por qué? Estados Unidos es el primer exportador de petróleo, era el primer importador hasta el 2009 aproximadamente, y de ahí se convirtió en el primer exportador. Eso significa que la electricidad en Estados Unidos también es muy económica y saben hacer data centers, ¿no? Entonces el costo de construcción y el costo de operación son muy bajos. Y después tiene estas cosas que este tipo está loco, ¿no? Dice, bueno, vamos a cambiar el nombre del Golfo de México al Golfo de América, y después también el Canal de Panamá y Groenlandia, bueno, y Canadá, bueno, los tres que se conviertan en estados de Estados Unidos, ¿viste? Una locura. Pero pueden ver en la dirección en la que está yendo, ¿no? O sea, América primero, básicamente, Estados Unidos primero, ¿no? O sea, proteccionismo. ¿Por qué les hablaba de estos gastos que se están haciendo acá? Porque si lo comparamos con el programa espacial Apolo de Estados Unidos, que duró 13 años, se gastaron 318 mil millones de dólares, ¿no? En total, para poner a una persona en el espacio en 13 años. Bueno, acá pueden ver que en un año nada más, en el 2025, simplemente ya se está gastando aproximadamente, seguramente si combinamos todo, aproximadamente casi lo mismo que se gastó en el programa espacial en 10 o 13 años, ¿no? Entonces, la aceleración de inversión es una locura lo que está pasando. Hay una conversación que a mí me parece interesante. Me gusta mucho el tema espacial también, ¿no? Obviamente. Y hay toda una conversación, este tipo también, Neil deGrasse Tyson es astrofísico, es un comunicador de ciencia, está en Nueva York, en CUNY, que es la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Y bueno, básicamente hizo unos comentarios donde le empieza a pegar un poco a Elon Musk con esta idea de ir a Marte. Es como, ¿para qué querés ir a Marte? Si es muy difícil, no hay un retorno comercial. Los únicos que pueden hacer eso, y por eso me gustaba esta idea, es, mira, los únicos que pueden gastar esta cantidad de plata, o sea, un montón de gastos de una civilización, como construir, por ejemplo, la Gran Muralla China, o, por ejemplo, catedrales en Europa, eso lo que necesita es que el gobierno diga, che, esto es una buena idea, lo queremos hacer, no sabemos si nos va a dar plata, pero lo queremos hacer. Y entonces solo los gobiernos pueden hacer eso. Pero acá lo que estamos viendo es que el gobierno de Estados Unidos no está haciendo casi nada. Estas empresas simplemente, que son americanas, ¿no? Obvio, están haciendo la inversión por ellas mismas, básicamente. Están compitiendo con ellas y quedará por ver qué es lo que nos queda después de que hagan todas estas inversiones, ¿no? Esto es lo que les decía. De acá Merv hizo un resumen bastante bueno de lo que fue el anuncio ¿cómo se llama? De Nvidia. Todo este video que están viendo es generado, ¿no? Entonces uno puede cambiar un poquito cómo se ve la fábrica, pero acá lo que le está dando es formas a los robots para que aprendan sobre cómo moverse en este mundo digital. Todavía falta mucho tiempo, pero ya pueden ver la dirección en la que estamos yendo, ¿no? Acá tienen lo mismo, Cosmos, World Foundation Model, ¿no? Acá hace muy poco salió una conversación, una charla de Ilya Sutskever, que es uno de los fundadores de OpenAI. Y si nos volvemos al primer video acá, este tipo, AlexNet, es básicamente el trabajo de tres personas. Geoffrey Hinton, que le dieron el Nobel de física, medio random, pero se lo dieron hace muy poco. Ilya Sutskever y otra persona que es Alex Kuchevsky, creo que se llama, que fue la persona que dijo, yo te lo pongo es un coder, un hacker, y dijo, yo te pongo el modelo, lo que vos querés hacer, Ilya, te lo meto en una GPU, no te preocupes, yo me encargo, ¿no? Después dejó AI, como tantos otros, porque no le gustaba lo que estaba pasando. Pero pueden ver acá que lo que está diciendo Ilya es, mira, el preentrenamiento de los modelos no es tan importante. Como lo conocemos, ya estamos llegando a un límite, porque no hay tanta data. Hasta la data sintética que podemos generar, ya estamos llegando como a un límite. Entonces, empezamos a tener otras áreas que van a ser más importantes, ¿no? Y acá pueden ver cómo acá DeepMind, lo que le está diciendo, y está formando un equipo para hacer esto. O sea que acá podemos ver que ya se está metiendo plata para hacer esto, en preentrenar en video y data multimodal.
que es muy parecido a lo que estamos viendo acá, ¿no? O sea, ya empiezan a entrenar cosas sobre el mundo, ¿no? Sobre cosas que están pasando en el mundo con imágenes, no solo texto, sino también con imágenes, con video, con sonido, etc. Vamos a volver al video este. Y si vemos por acá, hay una parte que a mí me gustó, que nos habla, nos empieza a decir Jensen, bueno, ¿cómo son acá, ¿no? ¿Cómo son las formas de escalar que tenemos? Lo primero que teníamos era lo de preentrenamiento, ¿no? Pre-train. Cuando agarramos el modelo, le damos toda la información de internet y lo preentrenamos, ¿no? Acá el modelo no nos contesta todavía. Lo que hace es darnos el próximo token en una secuencia. No nos está contestando una conversación como si fuera un chatbot, como si fuera una persona, ¿no? Esto es lo que nos está diciendo Ilia. Nos dice, mira, este preentrenamiento se terminó. Estamos en otro paradigma. Y ahí es donde nos estamos moviendo al paradigma este de post-entrenamiento, que es donde estuvimos, se están entrenando los modelos ahora, que sería, por ejemplo, esta parte de reinforcement learning. Entonces, cuando le decimos a los modelos, no solo me hagas una predicción de la próxima palabra, el próximo token, sino que quiero que hables de esta forma, quiero que te expreses de esta forma, quiero que pienses las cosas de esta forma, etc. Ahí estamos en la parte de post-entrenamiento. Le estamos festejando, básicamente, o sea, le estamos dando una recompensa, las formas buenas de pensar y estamos castigando las formas malas de pensar, básicamente. Y eventualmente, el próximo paradigma de escala es esto que tenemos, Test Time Scaling, que es razonamiento. Hice varios videos con eso. Es el último modelo, o 3. Es más, lo usé acá, ya lo van a ver donde lo usé, pero básicamente se usa este pensamiento, o sea, lo que nos está diciendo acá es que si le das a un modelo un poquito más de tiempo para pensar una respuesta, y probablemente la respuesta sea mejor en algunas áreas, ¿no? Especialmente las áreas más lógicas como lo que sea programación o matemática, por ejemplo. Entonces, lo que nos está dando esto es la habilidad de tener respuestas que quizás antes eran imposibles. Por ejemplo, había un benchmark, un desafío que se llama ARC AGI, que era, los modelos generalmente, o sea, se tardó 5 años en pasar de 0% a 5% de, ¿cómo se llama? De poder completar este benchmark. Y OpenAI, el último modelo que sacó, lo completó entero. Ahora, lo que no te dicen es que lo completó gastando $1 millón de presupuesto, ¿no? Entonces, ahí es donde estamos acá. ¿Y por qué es importante esto? Porque eventualmente uno puede pensar que esta capacidad de cómputo que está disponible nos permite entrenar un modelo, pero cuando entrenamos un modelo ya está. Entonces, por unos meses por lo menos, y nos podemos relajar porque en realidad ya está, ya lo entrenamos. Después, hacer el deployment, etcétera, es otro tema. Ahora, si queremos usar una aplicación constantemente, tenemos 1 millón de usuarios y ahora les voy a dar un twist de seguridad nacional. ¿Qué pasa si tenemos, por ejemplo, estamos vigilando una frontera, ¿no? Y necesitamos usar estos modelos todo el tiempo, ¿no? De forma, por ejemplo, con un clúster nacional, ¿no? Entonces, la inhabilidad que tenga un gobierno, por ejemplo, de poder correr este modelo todo el rato, muchas veces por muchos usuarios, y eso te está limitando tu capacidad de vigilar la frontera, por ejemplo. Capaz que no lo puedes hacer cada 10 segundos, lo tenés que hacer cada 10 minutos, ¿no? Y ahí vos ya estás perdiendo esa diferencia con potencialmente un enemigo, ¿no? Entonces, todavía se agranda mucho más cuando le agregamos esto de Test Time Scaling, porque esto significa que si queremos que algunas situaciones, algunos casos de uso, usen por ejemplo, quiero que piense por 10 minutos, sí, pero es la respuesta buena, ¿eh? Durante esos 10 minutos hay otros usuarios que no pueden usar el modelo. Entonces estamos efectivamente limitados en nuestra capacidad de hacer un buen uso de estas cosas. Bueno, estamos yéndonos para acá arriba y sí me gustaría terminar esto con un poquito de qué viene pasando, ¿no? O sea, hasta dónde estamos ahora. Y acá pueden ver, esto es una página que se llama Kill by LLM, ¿no? O sea, benchmarks que los mató ya, los modelos de lenguaje ya los mató. O sea, esto no es una conversación, se está abstrayendo de la conversación sobre, che, los modelos ya piensan como un humano, o no, o sí, qué sé yo. Y acá lo que están diciendo es, mira, yo no me meto en esa conversación, pero sí te digo que en este año estos son los benchmarks que ya le ganó. Kill by Saturation. Y acá tenés score final, 87
lo puedo resolver, etcétera. Este es el de matemática, este es el que les estaba hablando hace un rato. Uno de matemática, otro de etcétera, de razonamiento, y acá hasta tenemos el Turing Test, ¿no? Bueno, así que pueden ver las cosas que pasan. Y esto, ya voy a hacer una conclusión al final de esto, pero bueno, estos son videos generados, o sea, son todos básicamente hechos con IA, pero ya se pueden imaginar que se ven bastante realistas, etcétera. O sea, se pueden imaginar las conversaciones que existirán, etcétera. Esto es uso de consumidor, no es uso de un país, no es seguridad nacional, pero nos da una pauta de la cantidad de cómputo que se va a necesitar en el futuro. Les dejo dos artículos de los CEOs de dos empresas que están básicamente son importantes en la dirección en la que estamos yendo. Uno es Sam Altman, obviamente de OpenAI. Acá nos dice, mientras nos acercamos a AGI, Artificial General Intelligence, ¿no? O sea, la capacidad de un sistema artificial de tener la misma inteligencia aparente a un humano, ¿no? Eso sería esta definición, pero la definición que usa OpenAI en realidad es cuando estos modelos pueden hacer trabajo que ellos consideran útil, una cosa así. Tienen varios niveles de AGI, ¿no? Pero acá pueden ver que esta persona dice, che, nos estamos acercando. Muchos otros investigadores también están diciendo, che, nos estamos acercando. Y acá tenemos un artículo también de Darío Amodei, que es el CEO de Anthropic. Y bueno, nos da otros puntos. Se los dejo para que ustedes los vayan leyendo. Para terminar con esto, porque acá se siente, o sea, si están metiendo todos los años, meten la misma inversión que todo el programa Apolo. Si tenemos personas que ya nos están diciendo, che, mirá que estamos cerca de la inteligencia artificial general. Y tenemos por ejemplo, Mark Zuckerberg, que está construyendo un data center de 2 gigawatts en Estados Unidos, ¿no? O sea, tenemos toda esta sensación de aceleración. ¿Cuáles son las conversaciones que se dan a nivel sociedad, ¿no? O sea, ¿cómo va a impactar estos cambios en la sociedad? ¿Somos capaces de absorberlos? Y esta es una muy buena. Yo no lo conozco a Beth Yesos, pero sí lo conozco a Connor. Y la verdad que me pareció un tipazo, muy inteligente, loco. Y acá básicamente tenemos dos líneas de pensamiento. Effective Acceleration, que es esto que tenemos acá, que es vos acelerá lo más posible, no pasa nada, vas a ver que todo se va a resolver, vos dale rosca, que lo vas a resolver, no te preocupes. Es esto, y tratar de elaborar en abierto lo más posible. Y el otro que dice, che, capaz que si esto nos destruye como civilización, capaz que es importante que nos cuidemos un poquito más, ¿no? Tiene una startup sobre eso, Connor. Así que no es un boludo, pero para tener, ¿no? Se los dejo, gran discurso. Acá tenemos, y uso esta entrevista que también se lo dejo en los chats. Este es el CEO de Scale AI, que es una empresa que hace data sintética. ¿Qué se necesita para tener, o sea, si sos un país y decís, che, quiero ser muy bueno en AI, quiero liderar, ¿cómo puedo hacer? Primero, la idea sería como tener un ecosistema, ¿no? De varios actores, pero ¿qué necesitas para ser importante o relevante en AI? Necesitas tres cosas, básicamente. Necesitas talento, data y cómputo. El talento es otra forma de decir algoritmos, ¿no? Pero básicamente necesitas gente que piense los problemas, alguna parte de todo ese pipeline, y que sea y vos tener acceso a ese desarrollo, ¿no? De nuevas ideas, por ejemplo, o implementar ideas que son existentes. Eso es uno. La otra es la data. Y hay una data que va a salir de los países en sí, ¿no? O sea, data militar, eso solo lo puede tener un país. Data, por ejemplo, histórica o cultural, solo lo puede tener un país. Data sintética, como la que vimos que podía hacer Nvidia con esa generación de los modelos, y eso quizás va cambiando, pero esa fábrica va a ser distinta de una fábrica en Latinoamérica, por ejemplo. Entonces, siempre vamos a necesitar adaptar un poquito la data. Y después finalmente tenemos el cómputo. Entonces, obviamente acá si ven la entrevista, obviamente Alexander Wang hay unas declaraciones un poco, o sea, son muy centradas obviamente en Estados Unidos, y si lo escuchan van a ver que es como, bueno, pero a mí qué me importa lo que quiere hacer Estados Unidos. O sea, pero claramente muchas personas ahí están diciendo, mira, nosotros tenemos que defendernos contra todo lo demás, básicamente, ¿no? Y dominar. Entonces, es distinto. Acá esto puede ser muy, muy debatible. Pero el punto, entonces él se enfoca también en data, porque su empresa es sobre data.
Pero mi enfoque, lo que yo quería enfocar este video es en los chips, básicamente. Y esto es una foto que pongo siempre. Necesitamos cómputo, necesitas un montón de GPUs, básicamente. ¿Quién tiene las GPUs? Notablemente lo tiene Estados Unidos. Acá tenemos cientos de miles de GPUs. Si ven lo que es Europa, en Barcelona, en Mare Nostrum 5, son 5.000 GPUs aproximadamente. Bueno, xAI tiene 100.000, Meta tiene 350.000. Y xAI dijo, o sea, Elon Musk salió diciendo, by the way, ¿entrenamos con 100.000? No, ahora vamos a hacer el próximo entrenamiento con 1.000.000. Entonces estamos pasando de 5.000 que tiene Mare Nostrum 5 en Europa a 1.000.000. ¿No? O sea, ese es el gap que tenemos en la capacidad de cómputo disponible. ¿Y por qué es importante esto? Porque además de que hay una disparidad muy grande en la capacidad de cómputo, también Estados Unidos le puso un bloqueo a los semiconductores que son exportados a China, ¿no? Tuvo varias versiones, 2022, 23, 24, pero algunas pasaron, digamos, los primeros bloqueos, ¿no? Hubo formas que empresas chinas pudieron comprar y se armaron sus clústeres. Pero en general, lo que pasó fue que por ahora está bien, o sea, no se nota tanto la diferencia, pero eventualmente, especialmente si tenemos esta test time compute, el gap va a ser muy grande. Y acá podemos ver que claramente todavía Trump no entró en poder, digamos, todavía no es presidente, creo que va a ser en un par de días, pero ya pueden ver que empiezan a haber, digamos, peleas entre los dos, ¿no? O sea, vos no me mandás chips, yo no te mando minerales críticos como el gallium y el germanio, ¿no? Que también obviamente van a ser usados para alguna de estas industrias, ¿no? ¿Cómo es la cadena de la supply chain, ¿no? Que tenemos con los semiconductores, ¿no? Vamos a ir para acá que está bastante bueno. Esta es la value chain que tenemos. Para ver que hay distintas partes. Está el diseño, el equipamiento, los materiales para los chips, el diseño, bueno, acá fabless, sin fábrica, ¿no? Lo que son las fábricas en sí, los foundries, ¿no? Para hacer los chips. Y después, obviamente, los que te meten todo junto y te lo venden, ¿no? Que tenemos acá. Samsung, Intel, etcétera, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Apple. ¿Qué significa? Apple se hace los chips y después los manda a TSMC, que está en Taiwán, Semiconductor, ¿no? Y después, digamos, lo meten en los teléfonos. Lo mismo Nvidia, lo mismo, etcétera. O sea, Nvidia, esto que nosotros estamos hablando acá, este tipo que nos dice que es la empresa por un breve periodo, ayer fue la empresa más valiosa del mundo, casi 4 trillones de dólares, lo que vale. Para ponerlo en comparación, obviamente no son comparables, ¿no? No es manzana con manzana, pero Brasil creo que es el Producto Bruto de todo Brasil, creo que es 2 trillones o 1 trillón y algo. Una cosa así. O sea, lo que vale esta empresa es una boludez, pero si uno piensa que que los robots y todo eso van a estar usando un chip Nvidia, entonces tiene un poquito de sentido. Pero volvamos para atrás. ASML es una empresa que tiene un proceso, que es esto, hizo esta máquina, que es básicamente una fotolitografía ultravioleta. Pero tiene un proceso donde tienen un wafer de silicio y le hacen una foto, básicamente. Y ahí meten los transistores que son mega complejos. No voy a explicar esto porque no me lo sé tampoco muy bien cómo funciona, pero aproximadamente te los dejo acá los artículos, etcétera. Ustedes lo pueden ver y pueden ver cómo ASML, que es una empresa holandesa, está casi dominando el 60% tiene del market share mundial de esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la supply chain? Taiwán, ASML Holanda, Estados Unidos. El diseño, el assembly y lo que es la manufactura, ¿no? Entonces, todo esto es Occidente. De todas esas partes, China no tiene acceso a ninguna, ¿no? Y ahí empiezan las primeras tensiones. Les dejo 2 videos que son buenísimos, que los tienen acá Dylan Patel y Oceanometry, que hicieron 2 podcasts muy buenos. Este es un poco más viejo, tiene 3 meses, me parecía viejo, donde básicamente te explica totalmente cómo funciona la industria de los semiconductores. Se los dejo para que ustedes lo vean con más tiempo. Y acá tenemos una versión un poquito más actualizada donde acá Dylan Patel habla de todo, está bastante bueno. Acá nos habla también del Inference Time Compute
y lo que significa. Nos habla también de AMD, en qué posición está, nos habla de Google, nos habla de Amazon, nos habla de un montón de predicciones para 25-26. O sea, está bastante, bastante bueno. Acá podemos ver que China en realidad tiene estos bloqueos. O sea, hicieron que China tenga un clúster mucho más pequeño. Por ejemplo, el que tiene Twitter, ¿no? O sea, tienen aproximadamente, creo que 20, más acá. Tienen, no sé si lo dice por acá, pero es aproximadamente unos 20, 10.000, creo que 10.000 GPUs. Y pueden ver acá la cantidad de horas que usaron contra 100.000, o sea, 10 contra 100 y próximamente 1.000.000, ¿no? Para que tengamos ahí la diferencia. Entonces, por ahora, fueron capaces de entrenar este modelo que es estado del arte por muy poco dinero, porque empezaron a optimizar varias cosas, pero en algún punto los que tienen más cómputo tienen más capacidad de hacer experimentos, ¿no? Claramente. Hay otras ideas que también están haciendo. Por ejemplo, acá Estados Unidos quiere hacer un partnership con Panamá. Entonces quiere poner una de las fábricas dentro de Panamá, y así que la supply chain pasaría, o sea, sería Europa, Panamá, Estados Unidos. También hay una razón que es esto. Prime Intellect está mostrando lo que es entrenar modelos de forma distribuida. Así que imagínense que si tienen las GPUs en el país, los data centers en el país, también se puede distribuir. Especialmente importante para la inferencia. No para el entrenamiento, que tienes que estar muy cerquita. Las GPUs tienen que estar muy cerquita, pero la inferencia es mejor que esté distribuido, porque las GPUs deberían estar cerca de la persona que va a consumirlo, ¿no? Consumir la aplicación. Y bueno, finalmente quería llegar a este artículo. Llevó tiempo llegar a este artículo, pero esto es la geopolítica de AI en la época del Test Time Compute, con Chris Miller, que escribió un libro que se llama Chips War, a la guerra de los chips, y Leonard Haim, que está trabajando acá en RAND Corporation, que es una ONG que básicamente está pensando un montón todo este tipo de cosas desde la parte de la política pública, básicamente. Así que, excelente artículo, se los dejo. Es un podcast, tienen acá el podcast, dura aproximadamente 1 o 2 horas, ¿no? 1 hora y media. Bastante largo, está bueno. Y yo acá, como no quiero ocupar todo el video con esto, porque realmente es una buena conversación, les recomiendo que la vean. Le pedí, hablando de modelos de razonamiento, le pedí a O1 que me haga un resumen, y obviamente me lo hace muy argento, así que le pido disculpas al público de otros lugares. Lo tengo así configurado y ya fue. No lo quería cambiar. Pero básicamente acá lo que nos está diciendo es varias cosas, ¿no? Primero es este problema que estábamos hablando del test time compute. El segundo es cómo haces para, o sea, tenés una tensión entre tener una innovación abierta, que lo que dicen Leonard y Chris es que básicamente la forma en la que funcionaron estos laboratorios hasta ahora, los laboratorios de las grandes empresas americanas, es tener un ecosistema muy abierto. Eso significa que los PhD, por ejemplo, podían publicar y se compartían ideas y había mucha innovación. Pero al mismo tiempo, OpenAI, Anthropic, etcétera, dejaron de publicar las cosas, ¿no? O sea, los modelos no los publican, se los guardan. Pero eso también es un problema, porque así como hay espionaje industrial de muchas cosas, acá también, que esto era lo que decía mucho Emad Mostak, que era el CEO de Stability AI, que decía, che, ¿qué tan difícil es que venga un tipo, meta un pendrive y se robe un modelo? Porque eventualmente vos entrenaste, gastaste un montón de GPU, pero al final del día es un modelo. O sea, es un archivo que pesa X, ¿no? Pesa 1 giga, 2 gigas, 1 terabyte, etcétera, pero vos te lo puedes robar. Te lo robás y te lo llevas a cualquier lado, ¿no? Y después haces reverse engineering, cómo se hizo. Pero, entonces, tenés esta tensión entre cómo mantener la innovación y cómo proteges esa propiedad intelectual, ¿no? Y acá empiezan a hablar un poquito de cómo, bueno, China viene juntando pilas de chip de contrabando, usando hardware más antiguo, pero pueden competir fuerte a corto plazo, que es lo que tenemos ahora, ¿no? Pero no estamos hablando, en este video no quería hablar del corto plazo, quiero hablar de los próximos 5 años, qué es lo que va a pasar este año y qué va a pasar los próximos años. Este año, China es todavía competitivo,
todavía hay hardware viejo, pueden optimizar un montón de cosas, todavía puede competir China, pero ¿qué va a pasar en los próximos años? ¿No? Una de las otras cosas es que China no está invirtiendo tanto como Estados Unidos. Volviendo para atrás, Estados Unidos está invirtiendo un proyecto Apolo todos los años aproximadamente y creciendo. China, por otro lado, las empresas de tecnología no están invirtiendo tanto y las startups bajó muchísimo la inversión de startups por varias cosas que lo pueden explicar ahí en el que lo pueden explicar, lo pueden ver en el artículo, pero básicamente como que las startups tienen miedo de hacer plata porque eventualmente viene el gobierno y les dice no, no seas tan libre, yo te tengo que regular, etc. Pero sí están haciendo un montón de inversiones en manufactura, o sea, las cosas duras, reales, ¿no? Entonces, así como Estados Unidos está haciendo un montón de inversiones en la infraestructura de hardware y en las aplicaciones para consumidores, China está haciendo un montón de inversiones en todo lo que es la infraestructura robótica, básicamente. Lo único que le faltaría sería la parte del software, ¿no? Y de los modelos, que habría que ver cómo le dan la vuelta. Pero a ese mundo estamos yendo. Esto es lo que decíamos, el futuro pinta que la inferencia a gran escala podría hacerse más demandante que el entrenamiento. Y acá lo que nos está diciendo es, mirá, si eventualmente vos podés, si hacer cualquier tipo de uso a escala, va a necesitar estos chips. Y mirá, si yo te controlo los chips, y yo te cagué, básicamente. Entonces, acá, lo que me pareció muy interesante es que traer cracks de todo el mundo y darles compute. Bueno, obviamente se van a traer gente, se van a traer un montón de cosas, pero lo que me pareció acá es esto. Que yo creo que, estoy de acuerdo acá con Leonard, me parece que esto es al mundo en el que estamos yendo, que es básicamente esta idea de, van a haber un montón de regulaciones dentro de Estados Unidos sobre quiénes pueden comprar estos chips. Por ejemplo, Medio Oriente, ¿puede comprar estos chips o no? Que podrían ser como una especie de proxy para que China pueda comprar estos chips, ¿no? Entonces, ¿pueden o no comprar esos chips? Tranquilamente pueden empezar a aparecer regulaciones donde solo empresas americanas puedan ofrecer este tipo de cosas. ¿Cómo? A través de la nube, ¿no? O sea, Microsoft, Google, Amazon, etcétera, podrían, por ejemplo, ser como una especie de guardianes de esta capacidad de cómputo, ¿no? Y pueden ver que hay un montón de inversiones, o sea, acá lo que están hablando es de Diffuse AI, básicamente, están hablando de esto, pero lo que está diciendo es que es la idea de que vos tenés un montón de cómputo en Estados Unidos, pero lo empezás a tener en como países aliados, ¿no? Entonces vas, te construyes un data center, Google va y hace un data center en la India, o por ejemplo Microsoft anunció una inversión ahora de $3.000 millones en India, ¿no? Entonces, las GPUs están ahí, el gobierno no es el que está invirtiendo, son empresas privadas, pero son americanas. Entonces, en algún punto, continúas teniendo un poco de dominio. La pregunta ahí sería si importa eso o no. O sea, va a importar para algunas aplicaciones que no son sensibles, pero aplicaciones que son de, de uso de seguridad nacional, ya está habiendo un gap bastante grande. Y lo último que quería contar era básicamente acá sobre algo parecido quizás que pasó, que es, bueno, en un momento en UK también se empezó a gastar un montón de plata, especialmente en trenes. En trenes. Y acá cuentan un poquito cómo fue que hicieron, o sea, subieron las tasas, es muy parecido a lo que puede pasar ahora. Pero básicamente subieron las tasas, decían, bueno, no podemos invertir en nada, invirtamos en bonos del tesoro de UK y en un momento bajan las tasas y los tipos dicen, no, lo que vos tenés que hacer es empezar a gastar en construir trenes. ¿Por qué? Y porque los trenes andan, la verdad. ¿No? O sea, llevan gente, llevan cosas. La verdad que parece bastante seguro, ¿no? Como una inversión. Y empezaron a sacar, es impresionante, parece toda una vuelta, ¿no? O sea, para evitar burbujas financieras, hicieron una tipo de regulación, después la sacaron en algún momento, y después, claro, que la sacaron, hubo otra burbuja financiera, ¿no? Pero bueno, básicamente acá no le pusieron ningún tipo de regulaciones, que es lo que está pasando ahora en Estados Unidos, y, y se generó una inversión que obviamente no había demanda para eso. Entonces acá podemos volver a la pregunta inicial de China. Ahora lo que está haciendo no está invirtiendo tanto porque dice, "Sí, pero ¿cuál es la demanda real de estas cosas? Si yo no la veo, no la veo. ¿Cuál es?" Y Estados Unidos está diciendo, no, voy a invertir por las dudas. Invertí un
proyecto de Apolo todos los años por las dudas. China dice, no, yo voy con las cosas que yo sé que funcionan, por ejemplo, industriales, ¿no? O sea, mejoremos nuestra capacidad industrial. Distintas formas de ver la misma situación. Veremos qué pasa. Los países ahora, si lo pensamos un poco desde Trump, proteccionismo, o sea, tenemos como, digamos que tenemos individuo, tenemos dos visiones del mundo, ¿no? Como individuo, globalización y comunidad, proteccionismo. Entonces, para mí, en mi opinión, estamos yendo más a un mundo de proteccionismo, comunidad, y ahí los va a haber como esferas de influencia, y evidentemente China y Estados Unidos están en esferas de influencia distintas, ¿no? Entonces, competirán. ¿Dónde nos quedamos nosotros como Europa y como Latinoamérica? Se verá. Ahora pueden ver que salió una agencia de regulación de la IA en España. España no tiene ninguna empresa que sea que lidere en IA. Tenían una que era Magnific y se vendió. Así que no sé realmente qué es lo que quieren regular, pero regularán el uso, por ejemplo. Pero la forma fácil que tuvo Meta de resolver eso es, bueno, no te pongo los modelos disponibles en tu país y listo. Y ahí regulate lo que quieras, pero te lo perdés, básicamente. Entonces, de nuevo, es como una forma, como a la fuerza, de obligar a que te usen tus cosas. Pero ser consumidor es distinto a ser la persona que tiene el dominio, ¿no? La propiedad intelectual de eso. Así que, ¿cómo se evolucionará esta parte? Difícil de saber. Hay que ver con quién somos amigos. No, obviamente acá empezará la parte de si le compras a China, yo no te doy acceso a mi AI. O si le compras a Estados Unidos, no tenés acceso a la telefonía, ¿cómo se llama? El 6G de Huawei, por ejemplo. Entonces, empiezan a formar esfera de influencia. Y vamos a ver cómo AI forma parte de esa esfera de influencia, ¿no? Así que, pero que no haya sido tan largo el video, me parece un tema interesante. Yo lo leo y digo, qué locura lo que van a hacer los próximos años. Es interesante el mundo donde vivimos, pero bueno, veremos para dónde va. Me interesaría saber qué opinan ustedes de esto, en qué dirección vamos, dónde quedamos, dónde queda Latinoamérica, todo esto, dónde queda España, dónde queda Europa. En todo esto claramente es un juego que están jugando dos grandes, dos gigantes, ¿no? Y nosotros lo estamos observando nada más. Así que veremos un poquito cómo evoluciona eso. Pero nada, les mando un abrazo enorme y chao, hasta la próxima.